Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 8 de la serie sobre los ministerios en la Biblia o en la palabra de Dios. Y el tema de hoy, hermanos, es el ministerio de maestro. Vamos a hablar sobre el ministerio de maestro en esta mañana. Recordemos, hermanos, que un ministerio es un servicio. Es un oficio que se da para el Señor Jesucristo. O sea que lo que hacemos es para el Señor Jesucristo, sea cual sea el ministerio. En Efesios 4:11, que es de donde hemos estado tomando esta serie, encontramos que Cristo da como regalo a la iglesia, en este caso también el ministerio de maestro. Es un regalo que Cristo da a la iglesia. Ahora, ¿qué es un maestro? Un maestro, la palabra en el griego, el original de la palabra para maestro es didaskalos. Y esa palabra didascalo o didascalos, por ahí viene la palabra, dice que es un instructor. Oigan esto, un instructor. Alguien que instruye o se ocupa en la enseñanza. Eso es un maestro. Es alguien que se ocupa en enseñar. Eso es un didascalo, es alguien que es un instructor. De ahí que la palabra maestro, yo creo que para nosotros tiene que ser bien clara, porque inclusive aquí en la iglesia pues hay muchos que su trabajo en lo natural es ser maestros en una escuela. Y generalmente cuando usted quiere aprender algo, hermano, usted necesita a alguien que le enseñe, alguien que le instruya, o sea, necesita un maestro. Es la única forma de nosotros aprender, en este caso, es por medio de maestros. Pues bueno, la Biblia enseña de que Dios da maestros a la iglesia como regalos para que la iglesia madure, para que la iglesia crezca, para que la iglesia aprenda en este caso. Todos cuando venimos a Cristo, cuando le hemos entregado nuestra vida a Cristo, empezamos un caminar en Cristo, empezamos a caminar de cero, y lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es empezar a conocer la palabra, a conocer el Evangelio, a conocer qué enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque creo que como la mayoría de todos, antes de venir a Cristo, a nosotros lo que menos nos interesaba era el estudio de la palabra de Dios. Entonces es importante lo que es o son los maestros dentro de la iglesia. Hay algunos que afirman, y esto es importante, que pastor y maestro, cuando habla Efesios de pastor y maestro, se está refiriendo a una misma persona, ya que un pastor, oigan esto, iglesia, debe ser un maestro. Un pastor debe ser un maestro, ya que su llamado es a instruir al pueblo de Dios en la palabra. Todo pastor debe de enseñar la palabra. Hermanos, algunos que son más viejitos se acuerdan en este lugar de cómo Dios en un momento habló a nuestras vidas o habló a mi vida por su misericordia, y empezamos a cambiar la predicación de la palabra, hermanos, de una forma en que el pueblo o la iglesia pudiera aprender la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares, hermanos, donde hay personas que se paran en un altar, se paran en un púlpito. Hermanos, y esto no es que tal vez uno juzgue, pero realmente es así. Hermanos, que se paran en un altar, en un púlpito, y lo que menos hacen es enseñar la palabra de Dios al pueblo, a la iglesia. Muchos, como lo he anunciado y lo he dicho, hermanos, muchos se han convertido más en motivadores en el altar, en el púlpito, en motivadores, antes que realmente predicadores de la palabra, en este caso maestros de la palabra. Un pastor debe, por obligación, conocer la palabra, estudiar la palabra y ser maestro en la palabra. Debe enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Así como vemos en la Biblia que esto le advierte Pablo, interesantemente, a Tito y a Timoteo, que eran pastores. Vamos a verlo en Tito capítulo 2, versículo 1.
Tito capítulo 2, versículo 1, casi al final de su Biblia. Hermanos, está Tito, antes de Hebreos. En Tito capítulo 2, versículo 1, le habla el apóstol Pablo a Tito y él le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oye lo que le advierte Pablo a Tito: tú habla, y recuerden que ahora Tito es pastor, él está al frente de una iglesia, y él le dice: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, no puede hablar cualquier cosa. Debe hablar de la palabra, debe enseñar de la palabra, debe hablar de Cristo, no puede hablar de otras cosas o otras cosas ser el centro de la predicación. Hermanos, hay personas que dedican la predicación de la palabra para hablar de su viaje. Hay personas que dedican el tiempo de la predicación para hablar de sus logros, de sus metas, para hablar de cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Otro pasaje es 2 de Timoteo capítulo 4, ahí antes de Tito, 2 de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Ahora aquí le está hablando Pablo, es a Timoteo, otro pastor. Y vea lo que le dice Pablo. Hermanos, si todavía la confrontación es más fuerte para aquellos que predicamos el Evangelio, que predicamos la palabra, y le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios, o te confronto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oigan esto: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina, le dice Pablo a Timoteo, pero él le dice: te encarezco delante de Dios, o sea, te confronto delante de Dios en esto que te voy a pedir, le dice Pablo a Timoteo, en relación a la predicación de la palabra del Evangelio, hermanos. No podemos tomar el púlpito como algo que sea para entretener a la iglesia, sino que realmente, hermanos, la persona que se pare en un púlpito, en un altar, para decir que va a predicar, debe realmente enseñarle al pueblo la palabra de Dios. No es para contarle chiles o chistes. No es para hablar solamente palabras bonitas de motivación a la iglesia. Y el problema, hermanos, de la motivación es que a veces es pura filosofía humana. Parecen más psicólogos que otra cosa, antes de predicadores del Evangelio. Ahora, hermanos, entendiendo esto de que todo pastor debe ser maestro, o sea que debe enseñar la palabra, hermanos, en este caso también no podemos negar que Dios puede llamar aún a personas a que sean maestros sin tener un llamado de pastor. Todo pastor debe ser un maestro, debe enseñar la palabra. Pero hay maestros, o Dios puede llamar personas a que sean maestras o maestros de la palabra sin necesariamente tener un llamado de pastor. Son solamente maestros que se van a encargar de enseñar la palabra sin estar al frente de una iglesia pastoreando. ¿Entendemos eso, iglesia? Ahora, hermanos, lamentablemente en el tiempo que estamos hay un gran problema, y es que no hay maestros. La iglesia estamos teniendo una gran dificultad en relación a maestros dentro del cristianismo. No hay maestros que enseñen, en este caso, que enseñen la sana doctrina o la buena palabra de Dios para el crecimiento espiritual de la iglesia. Hermanos, y les voy a poner un ejemplo muy fácil y sencillo. Hermanos, cuando usted manda a sus hijos a la escuela, hermano, usted solamente tiene dos cosas que decir en relación
a sus hijos cuando usted los manda a la escuela y es: mi hijo está aprendiendo porque tiene un buen maestro. O lo contrario, mi hijo le cuesta mucho o no está aprendiendo porque tiene un mal maestro. Yo he oído muchos padres quejándose porque los maestros que le están enseñando a sus hijos son malos maestros. Hermanos, si el maestro es bueno, eso quiere decir que el niño va a aprender bien, va a desarrollarse bien en lo que se le está enseñando. Pues igualmente, hermanos, pasa lo mismo dentro de la iglesia del Señor. Si el pastor no es maestro, no enseña realmente la palabra de Dios tal y como está escrita, y pretende que realmente la iglesia madure y crezca espiritualmente, hermanos, simple y sencillamente la iglesia no va a madurar, el cristiano no va a madurar y no va a conocer realmente la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que van a una iglesia y no saben ni qué es doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Cuando hablamos de la doctrina es ¿qué creemos? Hermanos, le voy a poner un ejemplo muy fácil. Hermanos, cuando las personas van a veces a la iglesia tradicional, entiéndase catolicismo, hermanos, a veces la gente no sabe ni qué es lo que cree, pero van a una iglesia. Pues déjeme decirle que a veces en el cristianismo, lamentablemente, estamos exactamente igual. Vamos a una iglesia, a sentarnos en una banca, a escuchar a alguien al frente que habla y lo que oye es bla, 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 pero no aprende nada de la palabra. Cuando se supone que, hermano, usted va a un lugar para ser instruido en la palabra, de que usted aprenda la palabra para que usted crezca espiritualmente. Ese es el propósito de Dios en relación a la predicación y en este caso a los maestros y, por qué no decirlo, de la función pastoral de un pastor, es enseñar la palabra de Dios. La Biblia nos muestra eso. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 del 11 al 15, que es el que hemos estado usando para esta serie, para esta enseñanza. Hermanos, donde aquí nos dice claramente cuál es el propósito de cada uno de los ministerios. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han ido a alguna iglesia, ojalá, pues tal vez que no haya tenido esa experiencia. Hermanos, pero he oído gente que va a una iglesia, a mí me ha tocado ver y oír parte de esto, de personas que llegan a una iglesia o se paran en el púlpito y leen un versículo de la Biblia, agarran un verso y cierran la Biblia, hermanos, y duran 1 hora predicando. Yo no sé si alguien ha ido a alguna iglesia así o ha escuchado a alguien predicar de esa forma. 1 hora hablando, agarró y leyó un versículo, un párrafo, y dura 1 hora hablando, y lo que menos habla es de lo que la Biblia enseña o muestra. He oído otros casos de personas que van a una iglesia, hermanos, y empiezan a hablar de la palabra y empiezan a desviarse de lo que están predicando y enseñando y terminan hablando del chancho, del perro, del viaje, del vecino, y dejan de lado el evangelio, la palabra de Dios. Pero vea lo que dice en Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene el propósito: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, oiga, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, madurar espiritualmente. Verso 14, para que ya no seamos niños, oigan, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera,
de todo viento de doctrina. Un niño fluctuante, hermano, es un niño que es como ¿cómo le digo? Algo que está en el mar y es arrastrado por las olas. De aquí para allá es esa persona que va a una iglesia, pero él no conoce la palabra, él no conoce de doctrina, él no sabe nada. El propósito del cual Dios da ministerios es para que esos ministerios ayuden a crecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al conocimiento de Él, de su palabra, y poder madurar conforme Cristo, conforme Dios quiere. Hermanos, hoy en las iglesias hay personas que están más preocupadas por cómo hacer dinero, por cómo prosperar, que por cómo madurar realmente como cristianos, como creyentes. Parece que el énfasis está más en tener dinero que en crecer a la estatura de Cristo. Hermanos, lo que Dios quiere moldear en cada uno de nosotros es el carácter de Cristo. Yo no sé si ustedes saben esto. Hermano, el propósito de Dios, de la palabra, del Evangelio, es que el carácter de Cristo sea moldeado en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Pastor, ¿qué significa el carácter de Cristo? El carácter de Cristo significa, hermanos, de que llegue el momento. Yo creo que esa sería la estatura que tenemos. A que llegue el momento donde a usted lo claven en una cruz. Después de que lo han escupido, lo han golpeado, lo han vituperado, y usted diga: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es de cuando llega Juan, se me fue el nombre, cuando llega Judas, perdón. El carácter de Cristo es cuando llega Judas y viene a traicionarlo, y el Señor se arrima y le da, o le permite que Judas le dé un beso en su mejilla y le dice: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ese es el carácter de Cristo. Hermanos, ese es el carácter que Dios desea moldear en cada uno de nosotros. No es cuánto dinero tenemos en el banco. No es cuántas posesiones materiales tenemos. Eso, hermanos, se va a quedar. Eso no sirve de nada. Cristo quiere moldear tu vida al carácter de Él. Ese es el propósito del Evangelio. Madurar, crecer. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Verso 14, estoy leyendo: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, oigan, de todo viento de doctrina, por estratagema o astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. El cristiano está llamado a madurar y a crecer espiritualmente, a formar el carácter de Cristo en su vida. Para eso debe ser formado. Él debe ser instruido en la palabra de Dios. Ese es el propósito. Otro pasaje que nos muestra esta realidad está en Hechos capítulo 13, verso 1. Hechos capítulo 13, verso 1. Aquí encontramos al apóstol Pablo hablando en un momento. No, aquí no es. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Aquí es donde la Biblia habla de que eran los que habían en la iglesia, de cómo en la iglesia del Señor habían maestros. Porque es necesario que hayan maestros dentro de la iglesia. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, hermanos, habían profetas y maestros. Y ahí da el nombre de algunos de ellos como profetas o maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
Ahora, hermanos, es interesante porque cuando aquí habla que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, recuerden qué hace un profeta. ¿Cuál era la función de un profeta? El profeta hablaba de parte de Dios. Pues en la iglesia de Antioquía habían hombres que hablaban de parte de Dios. Pero también habían maestros. ¿Qué significa maestro? Aquel que enseña también de parte de Dios. Habían quienes hablaban de parte de Dios, pero también aquellos que enseñaban de parte de Dios. En la iglesia es necesario que haya maestros, como ya vimos en Efesios, para no ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Hermanos, hay gente que no sabe ni qué cree en la iglesia. Oyen enseñanzas en la radio, oyen enseñanzas en la televisión y ven, hermanos, si le dicen amén a todo, cuando lo que se está enseñando, hermanos, no tiene ni base bíblica, ni fundamento bíblico. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos la iglesia de hoy en día. Vea lo que dice Hechos 20, del 26 al 27. Aquí es donde habla el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, del 26 al 27. Ve lo que le dice el apóstol Pablo a unos hermanos, a líderes en la iglesia. Hechos 20, 26, 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo les dice a ellos, a la iglesia, a los hermanos: yo soy libre de la sangre de ustedes. Yo no he rehuido, no he impedido el enseñarles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Pablo se había preocupado porque la iglesia o los hermanos aprendieran todo el consejo de Dios, la palabra de Dios, hermanos. Y como lo he dicho y vuelvo a decirle, hermanos, en 16, 17 años que Dios me ha dado el privilegio, por su gracia, de estar en este lugar y predicar la palabra, hermanos, ustedes saben, pocas veces he repetido una enseñanza en 16, 17 años de estar predicando el Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios es muy amplia, es muy grande. Ahora estoy empezando a preparar, sentí en mi corazón, voy a empezar a enseñar sobre Proverbios. Hermanos, en 17 años que tengo de estar pastoreando, nunca he predicado de Proverbios. Nunca. La palabra de Dios es muy amplia, es muy grande para enseñarnos, para hablarnos de lo que Dios quiere de nosotros, su iglesia, su pueblo. Amén. Ahora, hermanos, cuando hablamos de maestros, porque son necesarios los maestros, la Biblia nos advierte también, hermanos, de los falsos maestros. Como dije antes, uno de los grandes problemas, hermanos, que tenemos en este momento en la iglesia es que no hay maestros. La gente no quiere aprender la palabra, la gente quiere que le hablen cosas bonitas, cosas agradables, pero la iglesia no quiere oír maestros que le enseñen la palabra. Pero por otro lado, la iglesia en este momento, hermanos, y lo digo con mucho pesar, está inundada, está llena, está rebosada, no sé cuál palabra usar, pero de falsos maestros. Abundan falsos maestros. Y la Biblia nos advierte sobre esto. Hermanos, ¿y saben qué es lo más preocupante de todo en esto? De que la mayoría de los que hoy dicen ser cristianos y ser creyentes escuchan más a los falsos maestros que a los verdaderos maestros. Escuchan más a aquellos que les enseñan fábulas, como vamos a ver ahorita en la palabra, que aquellos que realmente enseñan sana doctrina. Y la iglesia está pereciendo por esto. Vamos a ir en relación, hermanos,
a los falsos maestros, vamos a ver 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4. Me dicen amén. Ya vimos los primeros 2 versículos donde Pablo le habla a Timoteo y le dice que te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo. Este es el mismo pasaje en que predique la palabra, le dice Pablo a Timoteo, porque ve ahora, dice el versículo 3, ¿por qué Pablo le dice esto a Timoteo? De que predique la sana doctrina. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ojo a esta palabra sufrirán, porque esa palabra significa no soportarán la sana doctrina. El sufrir es de un padecer, de un soportar. No van a soportar la sana doctrina. Esto es fuerte, iglesia. Pablo le dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oigan, ese comezón de oír va pegado de la sana doctrina, teniendo comezón. Esa palabra comezón, hermanos, para poder traducírsela para que usted me entienda, ¿alguna vez usted ha tratado de estar durmiendo y le suena un mosquito en el oído? Hermanos, ¿cómo es el sonido de ese mosquito en su oído? ¿Es agradable o es molesto? Es molesto. Pablo está diciéndole acá a Timoteo, usted debe preocuparse por enseñar la sana doctrina, porque va a venir el tiempo cuando no van a soportar la sana enseñanza, sino que van a tener como comezón, o sea, va a ser como un mosquito molesto cuando oigan la sana doctrina, la buena palabra de Dios. A ellos no les va a agradar. Hermanos, hay personas que se han ido de este lugar, que generalmente vienen de otra iglesia, donde son esas iglesias, hermanos, donde enseñan un montón de cosas alejadas de la verdad de Dios. Y se han ido porque dicen, no, es que aquí no es igual. Aquí no me profetizan. Aquí no oran por mí para darme una palabra de bendición. Aquí muchos pueden decir, no hay mover del Espíritu Santo porque nadie pasa en el suelo. Hermanos, otra vez vuelvo a devolverme. El propósito de Dios es madurez espiritual en el creyente. Que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros en la iglesia hubo un momento de que teníamos eso en mover, donde había gente que caía, donde se le hablaba a la gente de parte de Dios, entre comillas a veces emocionalismo. Hermanos, haciendo encuentros, y ustedes deben de acordarse de eso. Y la gran pregunta es, ¿dónde está la mayoría de esas personas hoy en día? La mayoría se alejaron del Evangelio del Señor y muchos les duraba poco la cuerda. Porque, hermanos, el Evangelio no es para un emocionalismo. Mucha gente, hermanos, a veces pasa en el suelo, pero no maduran, no crecen. Su carácter no es moldeado. Y creen que es solamente sentir. Ahora yo entiendo que vamos a sentir la presencia de Dios, hermano, y que Dios ministra nuestros corazones y vamos a sentir el deseo tal vez de postrarnos, de llorar, de brincar, de gritar, hermano, y eso no está mal. Pero no haga de eso, que eso es el estilo de vida cristiano. Hay quienes creen que esa es la vida cristiana, es brincar, gritar, aplaudir, pasar en el suelo, hermanos, pero su carácter, su estilo de vida no refleja a Cristo. Cuando el propósito de Dios es que tu vida refleje a Cristo. La palabra dice que nosotros debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Tú debes reflejar a Cristo, moldear a Cristo. Para eso necesitamos la palabra, el Evangelio. No dice la misma Biblia, su misma palabra, que esta palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu.
La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder suficiente y la autoridad de Dios para redarguir mi vida, mi pecado, para ser transformado. Si la palabra de Dios no cumple ese propósito, entonces nada va a cambiar tu vida. Por más que te profeticen, por más que pases en el suelo, nada va a cambiar tu vida. Y el deseo de Cristo es que tu vida sea cambiada. Tú debes de ser un hombre y una mujer que muestran a Cristo. Amén, iglesia. Ese es el propósito. Entonces dice Pablo, porque vendrá tiempo que tendrán comezón de oír, sino que teniendo comezón de oír, oiga esta palabra, se amontonarán maestros. Oigan, se amontonarán maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencias son sus propios deseos. Hermanos, seamos honestos. ¿Qué es lo que más se predica hoy desde los púlpitos? De los que están predicando y enseñando, hermanos, ¿no es el énfasis el dinero? ¿No es el énfasis el dinero? Hermano, para todo lo que la iglesia haga, tiene que haber dinero de por medio. Esos son los maestros que tenemos hoy, en la radio, en la televisión. Y son los que más escuchan miles de personas. Hermanos, nosotros por la misericordia de Dios, pues tenemos un canal ahí en YouTube para subir las enseñanzas. Hermano, ¿usted cree que cualquier persona va a sacar el tiempo para oírme a mí predicar? Hermano, no. Pero si es alguien que es famoso porque tiene una mega iglesia, aunque lo que hable, hermanos, discúlpeme el término, sea cháchara, hermanos, le van a escuchar y le van a escuchar para obedecer lo que está enseñando, aunque lo que esté enseñando, hermanos, esté lejos de la realidad bíblica. Dice la palabra que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, si eso es lo que estamos escuchando hoy, viendo hoy, fábulas, están predicando fábulas. Enseñanzas, hermanos, que van lejos de la verdad de Dios y su palabra. Son fábulas. Hermanos, y a veces la iglesia no se apercibe de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 también nos muestra esta realidad de los falsos maestros en segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice la Biblia, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Hermanos, van a haber falsos maestros, hay falsos maestros. Y oigan esta palabra, que introducirán encubiertamente, y ojo, herejías destructoras. Introducirán encubiertamente, hermano, eso es como cuando usted va a meter algo a escondidas, que usted tiene que pasarlo. Introducirán encubiertamente, pero oiga esto, herejías. Todos saben qué es una herejía. Hermanos, una herejía es aquello que se enseña que va completamente en contra de la verdad de la palabra. Eso es una herejía. Y habla de herejías destructoras. Estos falsos maestros, hermanos, están enseñando cosas, hermanos, que no tienen ningún fundamento bíblico. Hermanos, hay quienes creen, para ponerles un ejemplo, que tienen que comprar vasitos de aceite ungido, dicen ellos. Hermanos, si tienen que pagar un precio y hay aceites ungidos para un montón de cosas, y si usted quiere que su esposo se convierta, hermanos, entonces ellos le enseñan que si usted compra su aceite ungido,
y usted le unta en los zapatos ese aceite ungido, si usted le pone en la cabecera, hermanos, casi hasta en el calzoncillo, su esposo se va a convertir. Hermanos, eso es una herejía. Hermanos, he escuchado a otros enseñar de que si usted quiere, hermanos, el terreno donde usted vive, hermano, entonces usted tiene que en la noche levantarse. Usted primero les lleva a tierra del terreno ese a la iglesia para que ellos oren por esa tierra, y luego van y echan la tierra a medianoche y le echan sal a la tierra. Hermanos, estas cosas las están haciendo en la iglesia. Hermanos, personas que ungen a la iglesia con leche, leche 2 Pinos, ya hice hasta el comercial. Hermanos, con leche. Y yo lo he visto. Y la gente cree en esas babosadas. Hermanos, porque toman cosas sacadas de contexto bíblico. Hay falsos maestros que están metiendo herejías destructoras a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Y la iglesia las está creyendo, lamentablemente. Herejías destructoras como el famoso atar y desatar, el de declárelo, el de recíbalo. Hermanos, son herejías destructoras, son doctrinas que no son bíblicas. Nos hacen falta maestros porque lo que abundan son falsos maestros. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Seguimos leyendo, dice: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oigan, este es el problema, y muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, esa palabra disoluciones es interesante, porque la palabra disolución viene de diluir. De ahí viene esa palabra. Entonces, hermanos, es para... Una vez había hablado de esto, voy a volverlo a hablar. Ustedes, hermanos, se acuerdan, yo no sé si ahora lo harán, pero cuando antes la gente vendía leche, había gente que le decía: mira, es que esa leche está bautizada. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese término. Ahora, ¿qué significaba leche bautizada? Que a la leche le echaban agua. O sea, era algo que se diluía y entonces la leche dejaba de ser pura. Si nosotros no predicamos la sana doctrina, hermanos, lo que estamos haciendo es diluyendo el evangelio. Estamos echándole agua al evangelio. Por eso dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no diluida, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos el evangelio. Necesitamos la sana doctrina en nuestras iglesias, en nuestras vidas, para la madurez, para el crecimiento espiritual. Dice Pedro, seguimos: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3: y por avaricia, hermanos, harán mercadería de vosotros. Oiga, harán mercadería. Esa palabra mercadería viene de mercado. En un mercado se vende, se compra. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, todo es comercio hoy. Hoy la iglesia cristiana se ha convertido, hermanos. Yo no sé cuántos se acuerdan de aquel programa del indio, de que si alguien quería cambiarse el nombre, el indio le decía: bueno, primero poner y después cambiar. No sé si se acuerdan de eso. Hoy la iglesia es parecido. ¿Usted quiere que su hijo se salve? Bueno, primero ponga. Primero eche aquí. Y después le oramos por su hijo para que Dios lo cambie. ¿Quiere que su esposo cambie? Bueno, primero eche. Todo es dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Harán mercadería de vosotros, hermanos. Todo es negocio.
Todo se ha convertido en un negocio, hermanos, y voy a decirlo así abiertamente. Los mismos famosos encuentros, hermanos, donde llevan cientos de personas. Eso es un negocio. Es un negocio. A ellos no les interesan las almas realmente, hermanos, es el negocio. Eso deja mucho dinero. La iglesia no es para hacer negocio. Pero hoy lamentablemente han hecho negocio del Evangelio. Y hermanos, eso que le voy a decir, hermano, yo espero exhortarle desde acá en esto que le voy a decir ahorita. Por lo cual, hermanos, la iglesia, usted y yo como creyentes, estamos llamados a discernir por medio de la palabra de Dios, tanto las falsas doctrinas, como también a los falsos maestros, para no decirle amén a todo lo que oímos. Usted como cristiano, como creyente, hermanos, Dios ha puesto en tus manos la palabra. Usted es responsable ante Dios para saber y discernir si lo que le están predicando es de Dios o no es de Dios, si es un maestro de verdad o es un falso maestro. Diga ya y por lo menos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39, hermanos, el Señor hablándole a los fariseos, les dice esto. Y yo creo que es aplicable para nosotros en este momento, en San Juan, capítulo 5, verso 39. Dice así la palabra de Dios, dice, le dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Hermano, usted como cristiano tiene la obligación de escudriñar la palabra de Dios. Usted tiene la obligación de estudiar la Biblia, de leer la palabra. Escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. En ellas está la vida eterna. En la palabra de Dios, hermanos, pero hay una triste realidad. Hermanos, hoy ocupamos más el tiempo en el Facebook que realmente en estudiar, en conocer la palabra de Dios. Hermanos, nada más imagínense cómo podemos estar la iglesia hoy. Si se para un hombre acá en el altar, en el púlpito, se supone que va a enseñar la palabra y empieza a hablar herejías, empieza a hablar fábulas, hermanos. Y la iglesia le dice amén a todo eso, y todavía la misma iglesia ha abandonado la palabra, ha abandonado la Biblia, ha abandonado el conocimiento de Dios, hermanos. ¿Cómo puede estar la iglesia de Cristo hoy? Falsos maestros. Y tras de eso una iglesia que no quiere comprometerse a leer la palabra, a estudiar la palabra, para que Dios le hable, le instruya para aprender, para madurar, para crecer conforme Cristo. ¿Cómo puede estar la iglesia de hoy? En el libro de los Hechos nos muestra que cuando se convirtieron, todos los primeros que empezaron a convertirse, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ellos perseveraban en el templo, en la enseñanza, en la palabra. Hoy la iglesia no quiere perseverar, no queremos ni congregarnos. No perseveramos en nada. Pero si nos hablan de prosperidad, si nos hablan de abundancia, si nos hablan de viajes, ahí sí, hacemos lo que tengamos que hacer. Tenemos un gran problema, iglesia, pero aquí están las Escrituras. Tenemos las Escrituras en nuestras manos.
Tenemos la palabra de Dios para estudiarla, para leerla. Y ahí le hago una pregunta, hermano, y no me responda. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la lectura de la palabra de Dios? Hechos capítulo 17, verso 11. Hechos 17, verso 11, dice la Biblia. Hermanos, aquí llegó en un momento, Pablo y Silas llegaron a predicar a un lugar, hermanos, y vean lo que ellos hicieron. Aquel lugar donde llegaron a predicar, dice la palabra, y estos eran más nobles, o sea, gente más sencilla, más humilde que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga, recibieron la palabra con toda solicitud, lo que les estaban predicando Pablo y Silas. Pero dice luego, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, usted no tiene que creerme a todo lo que yo le digo acá, y suena un poco contradictorio lo que le estoy enseñando hoy. Pero usted tiene la obligación de irse y anotar lo que hoy ha aprendido e ir a estudiar, a ver si el pastor está enseñando realmente lo que la Biblia enseña. Y yo no me voy a enojar, todo lo contrario. Para mí sería un privilegio de que usted vaya y empiece a estudiar, a ver si es cierto que lo que yo le estoy enseñando es así o no es así. Hermanos, era Pablo y Timoteo. No era Alberto Murcia el que estaba enseñándoles. Era Pablo y Timoteo, y aún así ellos fueron a escudriñar cada día a ver si lo que le enseñaban era o no era así. La iglesia hoy ha fallado en eso. La iglesia ha dejado el estudio de la palabra. Hermanos, la iglesia hoy ha dejado de sacar tiempo valioso para estudiar o para leer la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos la palabra. Por eso cuando el pueblo de Israel, Dios lo llama. ¿Ustedes se acuerdan de una de las ordenanzas que Dios le da al pueblo de Israel? Y Él le dice, y estas palabras que yo te escribo hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero luego de eso dice, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Por qué creo, hermanos, que Dios le decía esto al pueblo de Israel? Escribe la palabra en los postes de tu casa, escríbela. Acuérdate de lo que Dios dice. Porque somos buenos para olvidarnos, hermanos, de lo que Dios dice, de lo que Dios nos enseña. Por eso, hermanos, acá tengo en mi corazón empezar a poner citas bíblicas. Quiero poner citas bíblicas ahí en el comedor. Quiero poner citas bíblicas ahí en la entrada de los baños, de los servicios, de los hombres, de las mujeres. Quiero poner citas bíblicas, algo que nos haga, hermanos, entender que la Biblia debemos de recordarla, que debemos de recordar la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que Dios nos pide. Porque se nos está olvidando la palabra de Dios, hermanos. Y termino con esto. Oseas capítulo 4, verso 6. Antiguo Testamento. Yo no sé si, hermanos, si ustedes se acuerdan la historia de Oseas, de cómo Dios lo manda que se case con una mujer infiel. Dios manda a este profeta a casarse con una mujer infiel, representando al pueblo de Israel que era infiel con Dios, que lo habían abandonado, lo habían dejado. Y en el capítulo 4, versículo 6, dice el Señor por medio de Oseas, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, oiga, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Un pueblo infiel, porque había abandonado la ley de Dios, había abandonado la palabra de Dios, se habían olvidado de su Dios. Iglesia, ojalá que no nos olvidemos de nuestro Dios y de su ley y de su palabra. Pero creo que hoy la iglesia está pereciendo. La iglesia está pereciendo. Hermanos, cuando uno dice que va a hacer una enseñanza, un estudio de la palabra, hermanos, nadie llega. Pero oigo en la radio, hermanos, oigo donde dicen que van a hacer conferencias, que van a dar enseñanzas de cómo prosperar tu negocio. Y esas reuniones se llenan. Hermanos, no se llena cuando uno dice, voy a enseñar cuál debe ser el carácter de un cristiano. Y nadie llega. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, tal vez yo no soy un gran maestro, como escucho a muchos hoy, que puedo aconsejárselos como grandes maestros para mi persona, que me han edificado mucho, como Sugel Michelén, Miguel Núñez, que para mí son grandes maestros, gente de Dios que aman la palabra, que enseñan la palabra. Pero hoy la mayoría de gente no escucha a estos hombres, escuchan a otros que son famosos. Pero solamente esos son famosos, la mayoría de sus enseñanzas son torcidas. Y lo voy a decir abiertamente, hermanos. Escuchan a Cash, a Maldonado, a Yesenia Tren. Escuchan a Ronnie Chávez. Un montón de hombres, hermanos, que tienen fama, pero que cuando por lo menos yo escucho sus enseñanzas, hermanos, están lejos de la verdad de Dios, están lejos de la palabra de Dios. Son fábulas lo que enseñan, lo que predican, aunque suene muy bonito. Hermanos, tengamos discernimiento de a quién escuchamos. Usted es responsable delante de Dios, hermanos, y más hoy todavía que le he enseñado esta palabra. Porque ya no tiene excusa. ¿De a quién estás escuchando? Para no decirle amén a todo lo que escuchas. Y si va a decir amén, hermano, vaya y estudie la palabra y cerciórese de que lo que le están enseñando es verdad, para decir sí, amén a eso, eso es de Dios, eso enseña la palabra. Y no solo porque alguien hable muy bonito y grite y patalee en un altar y emocione a la gente. Hermano, tú no te vas a salvar por emocionalismo, no te vas a salvar porque el que esté aquí brinque, grite o patalee, hermano, y te haga mover emocionalmente. No, te vas a salvar por medio de la palabra de Cristo. Hermano, te vas a salvar por medio del sacrificio de Cristo. Él es tu Salvador, Él es tu Señor, y a Él hay que obedecerlo. Debemos de buscar su palabra, debemos de amar su palabra. Busque personas que te enseñen, o oiga personas que te enseñen. Y ese es mi deseo, hermanos, que Dios me dé la sabiduría para enseñar correctamente. Por lo cual, hermanos, quiero dejarles una carga antes de orar. Oremos para que Dios levante maestros para la iglesia, para su iglesia, ya que están en extinción los maestros, y el pueblo de Dios aprenda a discernir la palabra
que escuchan. Esas dos cosas. Oremos por maestros y oremos para aprender a discernir lo que escuchamos, hermanos. Y no decirle amén a todo lo que escuchamos, aunque suene muy agradable y bonito. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Una vez más te doy gracias por la palabra, por el Evangelio, Señor, que tú nos has dejado. En estas páginas, Señor, está todo el consejo tuyo para nosotros. Y hoy vemos, Señor, aún la verdad de esta palabra, Señor, en relación a los maestros. De cómo vendría el tiempo, Señor, y se amontonarían falsos maestros. A través de la historia hemos venido viendo, Señor, cómo cada vez más hay falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, Señor. También lamentablemente vemos con el pasar del tiempo cómo, Señor, van quedándose atrás los verdaderos maestros, Señor. Hoy ya nadie quiere ser maestro. Hoy quieren ser apóstoles, profetas, pero no maestros, aun cuando todos estos ministerios, según el propósito tuyo, es para madurar, para crecer y ya no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Señor. Señor, pon hambre en tu pueblo. Pon hambre en tu pueblo de la palabra, mi Rey. Necesitamos, Señor, que tú pongas esa hambre. Pon esa necesidad en tu pueblo de la palabra, Señor. Y pon discernimiento también, Señor, en los oídos de tu pueblo para escuchar sana doctrina, para discernir entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Porque hoy le dicen amén a todos, Señor, lo que escuchan aún cuando va en contra de tu palabra y de tu voluntad, Dios. Pon eso en tu pueblo, Señor. Yo no sé cuántos pueden decirle hoy al Señor, decirle, Señor, pon hambre en mí por tu palabra. Señor, pon hambre en mí por tu palabra. Que me deleite en tu palabra, Señor. Que pueda amar tu palabra, Señor. Y que no me olvide de ella, no me olvide de tu ley, Señor. Para obedecerla, para vivir en ella, Señor, sabiendo que hay bendición en eso. Porque tú bendices la obediencia, Señor. Tú bendices la obediencia. Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?